Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Les saludo, les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse. Hoy es 23 de febrero del año 2023. Una fecha curiosa, la verdad, en el calendario, para lo que nos gustan los números. 23. Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio Oleaje. Hoy un poquito más temprano. Disculpen que les cambiamos el horario el día de hoy. La verdad es que tengo unos compromisos y no puedo estar en nuestro horario habitual, que es de las 12 del mediodía, hora este de Estados Unidos, Miami, 1 de la tarde, Venezuela. Decidimos hacerlo un poquito más temprano el día de hoy para no dejar de hacer nuestro espacio y, bueno, contarles un poco lo que estamos viendo en los mercados, etcétera. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera y nuevamente es un placer estar con ustedes comentándoles nuestra visión que tenemos en la casa acerca de lo que ocurre en los mercados. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a echar una revisión rapidita de cómo están los mercados globales en este momento. Eh, Podemos decir que estamos asistiendo el día de hoy a un rebote en los mercados después de unos días, unas cuantas sesiones de caída. Al día de hoy, el Standard Poor's 500 está subiendo 0,67% en los 4.018 puntos. El Nasdaq rebota 0,87% en los 12.170 puntos y el Dow Jones en los 33.193 puntos para un rebote del 0,44%. La paridad euro-dólar está flat, viene cayendo. El dólar se viene apreciando, está en este momento en 1,0599, casi en la figura, en 1,06. El oro sí que tuvo una caída interesante en el horario asiático, marcó unos mínimos en la sesión. En este momento está flat en los $1.823 por onza. Estamos viendo también el Bitcoin está flat en los $24.000. En líneas generales, el dólar index, que es nuestro, por análisis intermercado, una de las variables más importantes, hoy está ligeramente positivo en los 104,55 puntos. Recordemos que el dólar index es el índice formado del dólar frente a las mayores divisas del mundo como el euro, dólar canadiense, el franco suizo, el yen japonés. El dólar sigue apreciándose, va subiendo, ha perdido un poquito de momentum, pero está en una fase alcista. Y en este momento vamos a ver cómo están las tasas de los bonos a 10 años, un indicador muy importante también de mercado. En este momento está en 3,91 la tasa de referencia de los bonos a 10 años, 0,18 negativo, ligeramente negativa, pero debemos decir que tenemos unas 10 o 12 sesiones de subida importante en las tasas. ¿Ok? Y esto es una de las situaciones que está vigilando el mercado con mucho interés. El incremento importante en los rendimientos de los bonos, especialmente en las tasas, como un indicador de mercado, bueno, de muchas cosas, pero obviamente también del accionar de la Fed, de lo que va a seguir pasando de aquí en los próximos meses, lo que ocurre con la inflación, el tema de la posible recesión, etcétera. Vamos a echar una mirada a lo que ha sido la data macro que ha salido el día de hoy. Hemos tenido unos datos interesantes. Tuvimos la inflación, en primer lugar, vimos la inflación en Europa. ¿Ok? Recuerden que la semana pasada ya vimos los datos de inflación en Estados Unidos, donde asistimos a una reaceleración. En el caso de Europa, toda la eurozona, hemos visto también que fue revisada al alza la inflación. La inflación está disminuyendo, o sea, desacelerándose, pero a un ritmo mucho menor del que se esperaba. Y llama la atención cuando uno ve el dato, que el dato, por cierto, fue de 8,6% año a año, es decir, la inflación anualizada está en el 8,6% en Europa, significativamente más arriba que en Estados Unidos. Eh, pero llama la atención que el índice se desaceleró básicamente por los ítems que tienen que ver con productos como la energía, la gasolina, el gas, etcétera, servicios, que sí tuvo una desaceleración, pero por otro lado, cuando uno excluye esos ítems de la lectura y te queda con, por ejemplo, con alimentos, alcohol, tabaco, cosas básicas, eh, el incremento fue del 14%. O sea, hay una inflación en alimentos en Europa de dos dígitos cercana al 14%, o de 14,1%, y hay un incremento, hay una aceleración, lo cual pues
es una mala noticia para el consumidor final. Eh, entonces, bueno, supimos ese dato de inflación. La inflación está ahí, parece reacelerarse a nivel global. Ese es uno de los datos que vimos temprano en la mañana. También vimos otro dato importante que tiene que ver con la revisión del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de Estados Unidos, la revisión final, la revisión de un poco cómo quedó la economía. Y también vimos allí que la revisión fue ajustada a la baja. Había, digamos, una idea que la economía americana había crecido en el último trimestre del año, del 2022, un 2.9%, una tasa de crecimiento, pero este dato fue revisado a la baja con el dato de hoy a 2.7%. Con lo cual, bueno, las estimaciones de crecimiento fueron ajustadas a la baja y podemos ver, por ejemplo, que hay ítems donde las cosas no fueron bien, pero básicamente el consumo estuvo todavía de manera importante, donde hubo la contracción más grave de todo el dato desde el punto de vista del PIB, el tema de la vivienda, la construcción, la generación de nuevos inmuebles, etcétera. Todo esto tuvo una caída del menos 25.9%. Si uno toma todo lo que fue el año 2022 en términos de crecimiento, que por cierto tuvimos los primeros 2 semestres del 2022 en crecimiento negativo, menos 1.6, menos 0.6, una aceleración en el tercer trimestre de 3.2 y la lectura final del cuarto trimestre de 2.7. Nos da un crecimiento para todo el año 2022 en Estados Unidos del 2.1%. O sea, la economía americana creció 2.1% en el año 2022. Bueno, mucha expectativa para saber cómo va a crecer en este trimestre del 2023. Ese fue uno de los datos que tuvimos y también tuvimos otro dato que lo sabemos todas las semanas, que es la lectura de las condiciones de empleo, básicamente las peticiones o el subsidio al desempleo en Estados Unidos, que por cierto, este dato que supimos el día de hoy mostró mucha fortaleza, hubo menos peticiones de las estimadas, el dato vino en 192.000 peticiones, por debajo de las expectativas de mercado que tenían unas peticiones de 200.000 puestos de trabajo. Esto nos habla de la fortaleza aún de lo caliente que está el mercado laboral en Estados Unidos. Pareciera una buena noticia, porque obviamente el empleo siempre será una buena noticia en términos del crecimiento económico, pero en este contexto inflacionario le agrega algo digamos, de calor al tema, porque los sueldos y salarios es un componente importantísimo del tema de la inflación en Estados Unidos y un dato tan fuerte nos habla que van a haber presiones inflacionarias desde el punto de vista de los sueldos y salarios. Incluso nos hace ver que posiblemente van a haber aumentos en los, digamos, en los sueldos y salarios para poder asistir a la demanda de empleo. Sin embargo, este es el dato que hay en este momento, es un dato que aleja la idea de una recesión inmediatamente, es un dato bueno, un dato de crecimiento, pero es un dato inflacionario también. Entonces, en ese contexto, bueno, sabemos que el problema principal, que es la inflación, está teniendo datos que parecieran estimar que asistimos a una reaceleración. En líneas generales, los mercados, la foto completa, nosotros, como lo hemos dicho, lo dijimos en nuestro espacio anterior, somos muy prudentes en los niveles actuales porque creemos que están procesos macros en desarrollo importantes y a nivel de mercado también. Los índices de acciones han tenido un giro después de lograr algunos máximos en el 2023, especialmente el Nasdaq, el S&P 500, por arriba de en el caso del S&P 500, tuvimos lecturas cercanas, muy cercanas a los 4.200 puntos. Arriba rompió su línea de tendencia alcista bajista principal, el ruido de la media móvil de 200. Ahora lo que estamos viendo es una corrección. En principio, esto técnicamente puede ser catalogado como una vuelta o un pullback a la media de 200. Todavía no pudiéramos decir que esto simplemente es una ruptura y un bear market, ya vamos a tener caídas importantes. Técnicamente, lo primero que podemos decir es que esto es un pullback a la media de 200, pero aquí hay que tener muchísimo cuidado con lo que eventualmente vamos a ver qué va a hacer el mercado una vez que llegue a estas zonas claves. En nuestra opinión, niveles referenciales muy importantes para la sostenibilidad de este incremento que hemos visto en el corto plazo, este bear market rally, nosotros lo catalogamos así porque seguimos pensando que los mercados están en un proceso de ajuste continuado que va a seguir durante todo el año 2023.
eh, es muy importante técnicamente hablando qué hacen los índices en esta zona. Ahora está probando la zona de los 4.000 puntos, un nivel psicológico para el Standard Poor's 500, pero creemos que la zona clave está alrededor de los 3.940, 3.950. Cierras por debajo de esa zona, sobre todo en términos semanales, sí que puede destruir un poco la idea del bear market rally y acelerar el proceso bajista. Por otro lado, hemos visto lecturas en el VIX, la volatilidad empezó a morder con fuerza, reemerge después de una volatilidad muy contraída, algo que hemos venido comentando reiteradamente en nuestros espacios. Las lecturas nuestras de corto plazo, el seguimiento del VIX en el corto plazo nos dice que estamos en un entorno de volatilidad creciente. Es decir, se han girado nuestros indicadores y nos dicen que probablemente vamos a seguir viendo incrementos en el VIX, lo cual es una alerta acerca de posibles caídas en los mercados. Pero nuestra lectura semanal, nuestra señal semanal grande que viene desde el año pasado, todavía no nos ha dado una alerta de crash o de caída importante en el mercado. Sigue abierta, lo menciono porque le estamos dando seguimiento acá todas las semanas. Y cuando esa señal se genere, sí que creemos que vamos a tener una alerta de envergadura para el mercado. Pero no ha ocurrido y quizás la mala noticia es que estamos en niveles por debajo desde donde se generó la señal de compra a mediados del año pasado en términos de volatilidad. Esa señal se hizo en los 4.108 puntos para el Standard & Poor's y estamos en los 4.009, 100 puntos por debajo, un mercado correctivo, ¿no? Estamos relativamente bajando. El día de ayer tuvimos caídas importantes en los precios del petróleo. El petróleo cayó más del 3% en términos de su movimiento, fue una caída importante. El día de hoy rebota desde esos mínimos ligeramente, pero creemos que está en una fase correctiva, bajista, igual que, bueno, que lo hizo de una manera mucho más adelantada el gas natural. En el espectro de granos estamos viendo rupturas de soportes, especialmente con el mercado más líquido, que es el maíz, los contratos del front month en los futuros del maíz en Chicago están dando $6.69 por bushel. En este momento vienen cayendo desde 6.82. El maíz para nosotros o el ciclo agrícola nos habla muchísimo también del ciclo de crecimiento económico, más allá de las condiciones climáticas, etcétera. Esto es una lectura de que estamos posiblemente en una continuación de los ajustes en el tema de los commodities o de las materias primas. Seguimos pensando que podemos tener caídas en las materias primas continuadas en los próximos meses, especialmente si vamos a seguir viendo aceleraciones en el dólar y aceleraciones en las tasas. Hoy le compartimos una noticia, la estamos colocando acá porque el día de ayer estaba conversando con un amigo, yo no sé si está conectado el día de hoy, sí, aquí está, te saludo Juan y saludo a todos los que están aquí conectados, a Yarol, a Jaime, a nuestro profesor José Chaljó, a nuestro profesor Douglas, a José, a Irán, a Rubén, a Ruber, bueno, no sé quién es King Kong, pero los saludo, a Bernardo, a Carlos, Álvaro, Jorge, a José Vélez en Perú, a mi amigo, a Pedro de Jesús, a Héctor en México, a Astrid en Miami, a José Ángel en Estados Unidos también, a Jennifer, a Mario, a Claudia en Orlando, a, bueno, tantas personas por acá en nuestra comunidad, amigos también, personas que se conectan, les envío un fuerte abrazo, aprovecho de saludarles. Ayer hablaba con mi amigo Juan Brasmatas, estábamos comentando temas de mercado como lo hacemos habitualmente, y él me compartió, porque esto fue un tema que él hizo, me compartió un artículo sobre un informe que sacó el Banco Interamericano o Internacional de Pagos, de Settlements, que es un banco suizo donde es una institución que reúne a prácticamente todos los bancos centrales, etcétera, y hace un seguimiento de cómo está la situación allí. Y yo he publicado la noticia el día de hoy, no es una noticia de hoy, es una noticia que salió a finales de diciembre, que habla sobre el posicionamiento de deuda excesivo que hay en algunos sectores del mercado, especialmente digamos, en sectores que no son netamente bancarios, como hedge funds o fondos, y esta especie de shadow banking que existe, que no se suele ver necesariamente en los balances y que usualmente la deuda se puede ocultar a través de mecanismos o de operaciones de derivados o swap de divisas, etcétera. Vean la noticia, pero lo interesante es que el banco alerta acerca de un posicionamiento excesivo de la deuda, especialmente en el sector corporativo, en las empresas, y esto es natural que pase después de
años y años de estímulo excesivo y de tasas bajas. Esta noticia es relevante porque nosotros sí que creemos que hay un riesgo sistémico que el mercado no está priceando, que es ese nivel excesivo de deuda, y que realmente cada vez que hay una subida de tasas o que hay incrementos en las tasas, empezamos a ver cómo saltan por los aires algunos problemas de riesgo en algunas regiones. Lo vimos con fondos de pensiones, por ejemplo, en Inglaterra hace algunos meses, y que el Banco de Inglaterra tuvo que salir corriendo a intervenir. Lo hemos visto también con algunas compañías, lo vimos en el espacio de criptoactivos. La coloco acá porque vale la pena que ustedes le echen un vistazo a esta noticia. Esto es uno de los riesgos que nosotros creemos que existe. Creemos que hay mucha, mucha deuda que no está en balance reflejada como naturalmente debe estar, o sea, está en una suerte de shadow banking, y que este proceso de ajuste de tasas, y por eso es que revisamos constantemente cómo van las tasas de los bonos a 10 años como una referencia, que por cierto están disparadas, empiezan a generar estrés y presiones importantes en este mercado. Acuérdense que el hiperapalancamiento en un proceso de subidas de tasas empieza a ser todo mucho más complicado y costoso. Creemos que esta es una de las patas del riesgo sistémico que podemos ver en los próximos meses. Esto se cocina lento, pero se materializa rápido cuando hay ya un tema de poca sostenibilidad en el tema del manejo del riesgo. Entonces, la deuda, en nuestra opinión, es el gran elefante en el cuarto de los mercados, de lo que poca gente está hablando, y nosotros sí que pensamos que ese es realmente el disparador de riesgo de aquí más adelante, que sí pudiera generar un problema recesivo a nivel global, porque sí que sabemos que hay mucha, mucha deuda, y mucha deuda incluso no declarada de forma tradicional, con lo cual los mecanismos tradicionales de gestión de riesgo, pues pareciera que no ven. Y esto lo dejamos allí, vale la pena buscar el informe, ahí está la noticia de Reuters que habla de esto. También quería explicarles y mostrarles un gráfico de las reservas estratégicas de petróleo. Hoy quería mencionarles esto porque la verdad es que las reservas estratégicas de crudo, que es ese lugar, digamos, ese mecanismo que tienen los Estados Unidos para almacenar petróleo, de esto puede hablar nuestro profesor José Chalhop con mayor propiedad porque es un tema que sigue, pero digamos que nosotros vemos esto con mucha atención porque Estados Unidos ha venido reduciendo de manera sistemática las reservas estratégicas de crudo. Esto es una noticia vieja, lo hemos visto durante todo el año 2022. Ustedes han visto noticias del presidente Biden hablando acerca de la liberación de reservas, y también ha sido muy criticada esta estrategia. Es una estrategia para tratar de impactar los precios en el corto plazo y poder hacer, digo, de alguna manera un impacto en el tema inflacionario. Pero por otro lado, estas no son unas reservas estratégicas diseñadas para ello. O sea, esto no es un mecanismo que Estados Unidos creó donde almacena crudo de manera nuevamente estratégica en el caso de que ocurran eventos de grado mayor desde el punto de vista de interrupción del suministro de crudo, temas geopolíticos, guerras, etcétera, que Estados Unidos tiene que echarle mano en caso de que pasen algunas de estas cosas. Estas reservas se crecieron de manera muy importante después de los grandes eventos que pasaron en los 70 con el embargo iraní y todas las cosas históricas que ocurrieron. Pero bueno, esta administración en Estados Unidos decidió hacer un gran corto en el mercado de energía, porque eso es lo que es. El gobierno de Estados Unidos se ha ido corto en petróleo, vendiendo las reservas estratégicas de crudo, y hoy están en los niveles más bajos de los últimos 40 años, 35, 38 años. Son unos niveles muy, muy bajos que ponen a Estados Unidos en una situación, digamos, geoestratégica o militar un tanto delicada, porque ha habido una reducción de más del 50%, o al menos el 50% de estas reservas. Y si el día de mañana llegara a pasar un evento, y vaya que hay ruido, vaya que hay temas de tensión, no solamente entre Estados Unidos y Rusia, sino entre Estados Unidos y China, digamos, entre distintas, el tablero geopolítico está caliente entre Estados Unidos e Irán. Es decir, hay una situación de tensión. Por supuesto que no ha pasado nada, digamos, eh, que corte el suministro, pero definitivamente esto es una situación de vulnerabilidad. ¿Qué está buscando Estados Unidos en esto? Bueno, está buscando, por un lado, impactar los precios de la energía a la baja, pero luego va a tener que recomprar estas reservas. De hecho, ha comenzado tímidamente a empezar a comprar petróleo. Esto es interesante verlo porque nosotros lo seguimos desde la perspectiva del posicionamiento en nuestro programa de trading e inversión en materias primas.
este gran short en petróleo que tiene Estados Unidos, la pregunta que yo me hago es, eh, bueno, el petróleo y los precios del WTI y del Brent han estado bastante resilientes, han venido bajando, están en el entorno de los 75. En este momento lo podemos ver en los $76 aproximadamente. No es que han caído de manera tan radical, están ahí en esa zona, pero Estados Unidos va a requerir definitivamente que los precios o bajen más para que se cumpla este short, ellos puedan comprar y reabastecerse a mejores niveles, o no sé qué es lo que va a pasar, pero en definitiva, la única razón que yo veo posible para que haya una caída sostenida en los precios de la energía, dadas las condiciones fundamentales y macro que existen hoy por hoy en los mercados de energía, que por cierto la demanda está aumentando, que no es que sea un mercado full abastecido, ahí recordemos que la OPEP está haciendo recortes, es decir, el mercado tampoco es que está súper, digamos, bajista en términos fundamentales, pero digamos que la única vía que yo veo para que eventualmente podamos ver una caída sostenida en los precios es que definitivamente vayamos a un problema recesivo en los Estados Unidos. Pareciera que de fondo, como uno ve este accionar y este short en el crudo en Estados Unidos, pareciera que esto está en el pipeline de la política americana. Es decir, en otras palabras, en mi opinión, si yo veo que ellos están shorteando crudo, creo que está en el interés incluso de los políticos que haya una desaceleración importante en el 2023 para, entre otras cosas, reabastecerse de nuevo. Si esto también es como la semilla, una de las semillas interesantísimas con la visión larga hacia los precios de la energía hacia los próximos años, porque cuando Estados Unidos necesite reabastecerse nuevamente, va a ser un jugador, un bid que va a estar perennemente comprando petróleo mientras ese proceso de reabastecimiento vuelva a ocurrir. No sabemos si va a ser con fuerza durante el 2023, 2024, pero lo cierto es que esa es otra razón para pensar que si eventualmente vemos caídas en los precios de la energía durante un proceso recesivo, está prácticamente garantizada la idea de que va a ser un proceso de corto plazo, porque eventualmente jugadores tan importantes como los Estados Unidos van a tener que salir a comprar petróleo de manera significativa y eso es una de las lógicas interesantes con un posicionamiento de cara al mediano y largo plazo en caso de que el crudo caiga, veamos caídas en los precios, pero luego vamos a tener un comprador importante como el propio gobierno americano para el reabastecimiento de sus reservas. Les quería dejar esta idea en el tapete simplemente para que la procesen y forme parte del debate que uno tiene eventualmente en estos temas, ¿no? Les hago, bueno, alguna otra comentarios. El dólar se está apreciando contra monedas commodities, por ejemplo, contra el dólar canadiense. Esto es una señal también bajista para el mercado de commodities. En este momento vemos el dólar canadiense subiendo de manera importante, vemos una apreciación del dólar. Es decir, en líneas generales, señores, estamos en una situación en la que yo me atrevería a comparar los tiempos. Hay elementos de mercado que me hacen pensar que el momento es muy parecido a junio del 2001, ese proceso en el que veíamos una caída o una corrección en el mercado de commodities, también asociada a una caída en los activos de riesgo, pero digamos que mayo, junio del 2001 era la mitad del camino del bear market que se había vivido en el año 2001, salvando las distancias. Pero cuando uno ve los gráficos pareciera que estamos en un momento muy similar. Cosas como, por ejemplo, en aquel momento, ya lo mencioné, tuvimos caídas del gas natural del 70%, esto ya lo tenemos acá, que nos alerta acerca del ciclo económico. Entonces, la idea que les queremos dejar es que debemos tener mucha prudencia en el mercado actualmente. Pensamos que este es un proceso que se va cocinando lento. Nuevamente, los mercados parecieran no tener elementos importantes de risk on, más allá de cuando finaliza la temporada de los beneficios empresariales, vamos a entrar en un hueco de referencia y la data macro va a ser la líder. Y en este contexto donde la inflación se reaceleró y esperamos una Fed hawkish que está digamos, con la idea de incrementar tasas incluso por arriba del nivel previamente establecido, porque así lo conocimos y lo dejó ver en las minutas que conocimos el día de ayer, bueno, lo que podemos pensar es que el proceso de ajuste va a continuar. Entonces, la verdad es que
Esto es básicamente la continuación del espacio anterior, solo quería traerles elementos del mercado de materias primas. Mucho cuidado con los mercados ahora mismo que están cotizando, digamos, están reasimilando la idea de que posiblemente esto no es un bull market. Mucho retail entró al mercado, mucha euforia, lo dijimos en los espacios anteriores, esto se está recalibrando y la hora de la verdad en términos del cambio va a venir probablemente en unas próximas sesiones cuando niveles claves, como les dije, en el caso del SP500, los 3.950, sean probados y ahí veremos de qué están hechos también los toros y de qué están hechos los osos para ver una continuidad. Pero nuestra opinión es que el mercado sigue en un proceso de ajuste natural, hay restricción de liquidez, y por eso nuestro semáforo sigue en rojo. Sigue en rojo porque no tenemos elementos para pensar que el riesgo retorno de estos niveles es el adecuado para entrar en un posicionamiento de mediano plazo. Entendiendo mediano plazo, al menos los próximos 6 meses de mercado. Bueno, nuevamente no me quiero extender, disculpen que hicimos esto más breve, tengan cuidado con los mercados, el dólar apreciándose, digamos que es una situación donde los elementos técnicos van a ser relevantes en el corto plazo, vean niveles clave, nosotros los comentamos todos los días en nuestro timeline cuando vemos elementos como el gráfico de ayer que les advertimos, creemos que viene un rebote mañana porque llegamos a una zona de soporte. Hoy temprano también les dijimos, creemos que este rebote tiene corta vida porque vemos subyacentemente una apreciación del dólar y las tasas que va definitivamente a pesar en términos del apetito por riesgo. Señores, les mando un abrazo, gracias por conectarse y por escucharnos. Espero que esto les agregue valor. El debate lo seguimos en las redes. Hoy en la tarde tenemos nuestro programa de materias primas. Tenemos una clase el día de hoy y luego vamos a darnos un espacio y tiempo para la construcción de las carteras. Pero vamos a tener otras actividades que les vamos a anunciar en las próximas semanas. El viernes tenemos nuestro programa Inversionista Pro, nuestra clase en vivo también, para que sepan. Tenemos a 5 horas Miami, 6 de la tarde hora Venezuela. Y bueno, nos vemos en clase y nos vemos en el timeline, ¿ok? Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau.